Hola, mi nombre es Alejandro y ahora veremos cómo elaborar una lista de referencias en estilo APA. El resultado de aprendizaje de esta cápsula es aprender a utilizar la normativa APA para elaborar una lista de referencias en trabajos académicos y o de investigación. Para alcanzar el resultado de aprendizaje ya planteado, veremos los siguientes contenidos: qué es una lista de referencias, elaboración de una lista de referencias y el orden de las referencias. Entonces, una lista de referencias es un listado que proporciona la información necesaria para identificar y recuperar cada obra citada en el texto. Por ende, se deben incluir solo las obras que se hayan utilizado en la investigación y la preparación del texto y que hayan sido citadas. A diferencia de una bibliografía, donde se pueden ingresar obras que influyeron en la preparación de la investigación, pero que no necesariamente hayan sido citadas. ¿Y sabías que la finalidad de la lista de referencias es la de facilitar a los lectores la identificación de las obras que se han citado a lo largo del texto y respetar la propiedad intelectual? Y por tanto, los datos de cada referencia bibliográfica deben estar completos y correctos. Una referencia generalmente tiene cuatro elementos: autor, fecha, título y fuente o datos de publicación, que son los que van variando dependiendo del tipo de publicación. Cada elemento responde a una pregunta. Autor: ¿quién es el responsable de esta obra o quiénes? Fecha: ¿cuándo se publicó esta obra? Generalmente basta con el año, en algunos casos debemos anotar la fecha exacta. Título: ¿qué obra es? ¿Cómo se llama? Y fuente: ¿dónde puedo recuperar esta obra? Y ahí tenemos que considerar qué tipo de material es, si es una tesis, si es un paper o artículo de revista, si es un libro, si es una página web, si es una ley, pueden ser muchas las opciones. Entonces, considerar estos cuatro elementos y responder a estas cuatro preguntas les ayudará a crear una referencia para cualquier tipo de trabajo. Respecto del número de autores, y esto es muy diferente a cuando se realiza una cita, bueno, siempre hay que contarlos en todo caso. Cuando son hasta 20 autores, se anotan todos, de la forma que aparece en la diapositiva, o sea, apellido o apellidos, coma, inicial del nombre y punto. Si bien APA restringe la mención de los autores a un solo apellido y la inicial de su nombre, en español esto a veces puede generar confusión, pues hay apellidos muy comunes que no bastan por sí solos para identificar a un autor, o los autores muchas veces son conocidos por sus dos apellidos. Por ello, aunque se debe seguir el criterio de APA, es preferible incluir los dos apellidos cuando se considere necesario. A veces también, y esto depende de cómo se encuentre registrado el autor o también por políticas editoriales de las revistas, se coloca un guión entre los dos apellidos. Y también utilice el ampersand antes del autor final. O sea, colocamos el apellido, coma, inicial del nombre, punto, coma, apellido, coma, b punto, como vemos en el ejemplo, coma, y luego el ampersand, que viene a simular un y los datos del último autor, tal como se ve en el ejemplo también donde tenemos a Foster, M. Thompson, A. el ampersand y Pérez, G. Y bueno, cuando el número de autores sea de 21 o más, se incluyen los 19 primeros, luego puntos suspensivos en reemplazo del ampersand y se agregan los datos del último autor, tal como se ve en el ejemplo, donde Catena es el autor número 19, luego los tres puntos y se anota el último autor, que sería Cox, independiente de cuántos sean, eso da lo mismo, pueden ser 21 o pueden ser 50. Esto pasa principalmente en artículos de revistas o papers, ya que muchas veces se realizan investigaciones con autores de diversas instituciones y países. En esta diapositiva podemos ver una tabla con abreviaturas que se utilizan en la elaboración de una lista de referencias. Una de las más comunes, en el caso de los libros, es que estos tienen diversas ediciones.
Cuando un libro es primera edición no se anota nada, se deja en blanco. Pero a partir de una segunda edición, independiente esté escrito con palabras en el libro, se anota, como se ve en el ejemplo, un 2 con una A pequeña en superíndice y luego ED punto. Esa es la forma de abreviarlo. Otro caso común, y esto es principalmente en páginas web, es que no tengan fecha de publicación. Ya a diferencia de un libro, una tesis, un paper, que siempre van a tener una fecha de publicación. Entonces, si bien podemos saber que es una información reciente, quizás de este mismo año, pero mientras no aparezca escrita o publicada la fecha o año de publicación, no podemos asumirlo. Entonces se anota S.F. En el caso de artículos de revistas, en que el dato de los artículos de revista, en que muchas veces tienen el dato volumen o número en romanos, debemos transformarlos a números arábigos, ya que utilizan menos espacio y resultan más fáciles de comprender que los números romanos. No así en títulos de obras como por ejemplo Historia del siglo XX y el 20 escrito en romanos, o sea XX, eso se debe mantener. Esta diapositiva es importante porque se indica cómo se deben ordenar las referencias. En cada referencia, los autores ingresan en el orden en que aparezcan en la obra. No podemos modificar el orden de los autores porque el primero suele ser el autor principal. La lista de referencias debe ir en orden alfabético, ordenada por el apellido del primer autor de cada entrada, seguido de las iniciales del nombre del autor. También se considera la primera palabra en caso de ser un autor institucional. Por ejemplo, la palabra instituto en el caso de que el autor sea el Instituto Nacional de Estadísticas. La lista de referencias debe ir con sangría francesa en cada una de las entradas, tal como se ve en el ejemplo del lado derecho de la pantalla. Esto es para destacar el primer apellido del autor y que sea más fácil poder encontrar cada referencia, ya que en el ejemplo aparecen solo 4 entradas o documentos, pero pueden haber listas de referencia de varias páginas, ¿ya? Otro aspecto importante es que en ningún caso se deben numerar o utilizar viñetas, en el caso de ser APA. Hay otros estilos que numeran, como por ejemplo el Vancouver. Y por supuesto, los autores o documentos que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias y viceversa, a excepción de las comunicaciones personales, como lo vimos en la cápsula anterior. Muchas gracias por su atención. En la siguiente cápsula veremos ejemplos con los elementos que debemos colocar para hacer las referencias por tipo de documento.